Buenos días gracias Marcela por su introducción y por la invitación a este webinar. Normalmente solo habla inglés o alemán, por favor disculpe cualquier error en mi próximo discurso. Es un gran placer para nosotros tener un socio como Acción Empresas en Chile. Creemos que hay enormes oportunidades para que aportemos valor para nuestros miembros con una organización como la de ustedes, especialmente en estos tiempos desafiantes. Más que nunca es inspirador saber que en ambas organizaciones compartimos el principio común de sostenibilidad que lidera el camino a seguir para los negocios. En Amfori, creemos que el comercio es un camino clave para la prosperidad humana. Creemos en un mundo donde todo el comercio ofrezca beneficios sociales, ambientales y económicos para todos. Como todos ustedes saben, la economía mundial está sufriendo actualmente una crisis humana, social y económica. Esta crisis no tiene precedentes en nuestra vida y sigue evolucionando continuamente. La pandemia COVID-19 ha cerrado las economías y paralizado a las sociedades con distintos grados de cuarentena, medidas que solo son comparables a las de las situaciones de guerra. Si bien no se sabe cuándo durará la crisis o qué tipo de recuperación será necesaria, a más rápida y robusta sea la respuesta, menos efectos negativos habrá. Las cadenas de suministro también se encuentran afectadas. Las compañías no saben cómo retomar el abastecimiento ni cuándo los negocios volverán a una nueva normalidad. Al mismo tiempo, esta crisis global expone la violación de los derechos humanos y laborales, especialmente entre las vulnerables. El comportamiento cooperativo continuará cambiando en la dirección de una mayor reorganización y la confianza en los proveedores globales se deteriorará. Esto dará como resultado lotes de producción más pequeños, pérdida de economías de escala, alcance y aprendizaje y mayores costos de producción. Todo esto tendrá un impacto negativo en el empleo, los salarios y la distribución del ingreso. La crisis tendrá un impacto desproporcionado en las más vulnerables. Sobre todo, entre ellos se incluyen las personas con condiciones de salud frágiles, los ancianos, los jóvenes desempleados, los subempleados, las mujeres, los trabajadores desprotegidos y los trabajadores migrantes también. El efecto inmediato más preocupante de la pandemia será el empeoramiento y de la desigualdad. Durante estos tiempos de crisis sin precedentes, donde las empresas de todo el mundo están luchando por mantenerse a flote y los trabajadores de las cadenas de suministro globales están teniendo un impacto económico devastador. Amfori tiene la firme convicción que la conducta empresarial responsable es la única vía que garantizará que las relaciones comerciales pueden seguir siendo fuertes. Esto no solo
garantizará la continuidad de las empresas siempre que sea posible, sino que también salvaguarda los derechos humanos y permitirá la prosperidad humana en las cadenas de valor mundiales. De hecho, todos los actores de la cadena de valor global se necesitarán mutuamente. En otras palabras, el diálogo, la solidaridad y la colaboración serán claves. Amfori convoca a sus empresas, miembros y a todos en el mundo de los negocios, incluso en estos tiempos difíciles, que continúen con due diligence y especialmente a llevar a cabo prácticas de compras responsables tanto como sea posible. Dado que somos responsables de promover cadenas de suministro sostenibles, nos gustaría compartir todas estas prácticas con ustedes en este seminario web. Como aquellos que tienen el poder de marcar la diferencia en este contexto. En la segunda parte de este webinar mostraremos algunas de las mejores prácticas de nuestros miembros. En el corazón de todo lo que hacemos, Amfori considera que nuestros miembros son nuestra fortaleza. Su diversidad es el mayor activo, ayudándonos a comprender mejor los desafíos para el comercio abierto y sostenible y combinando una gama más amplia de perspectivas para lograr un mayor impacto. Nuestro miembro de Consejo Directivo de Amfori, Bernardo Cruza, del Corte Inglés, compartirá su experiencia y los retos que enfrenta el negocio en el marco del COVID-19. Estoy seguro que encontrarán su experiencia más valiosa y útil. Quiero agradecer al equipo de Acción Empresas y también a nuestra Network Representative de Amfori, Jimena Sánchez, por organizar este webinar. Y les deseo una mañana muy productiva. También estoy deseando conocerlos a todos personalmente la próxima vez que visite Santiago de Chile. Que tengan un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por acompañarnos esta mañana acá en el webinar y dar inicio a esta, ya en forma concreta, a esta relación que claramente nos va a aportar inmenso valor a todos. Bueno, ahora es el turno de dejar con ustedes a Jimena Sánchez. Ella es la representante de la Network de Amfori para América Latina. Anteriormente ella se desempeñó como líder de sostenibilidad y calidad en Trivento, que es la filial argentina de nuestro grupo Concha y Toro. Con ella veremos las prácticas de compras responsables en tiempos de COVID, prácticas que han sido diseñadas por Amfori y que luego generosamente van a compartir con todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias. Ahí voy a compartir. Ahí está. Ahí está. Puede, por las dudas, ¿se ve la presentación, Alicia? Aún no, ¿eh? Aún no. Ah, debería... Ahora sí. Ahora, okay. Listo. Es el delay cruzando los Andes. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jimena Sánchez, soy la Network Representative para América Latina. Estoy basada en Mendoza, en Argentina, así que bueno, puedo decir que soy la vecina del otro lado de los Andes. Bueno, como anticipaba Cristian, hace unos momentos esta pandemia
ha generado una importante interrupción y una gran afectación en las cadenas de suministros, tanto a nivel global como a nivel regional y local en las distintas empresas. Es importante también tener en cuenta que estos impactos que se están generando tienen justamente un impacto muy significativo sobre los trabajadores y también sobre las economías informales. Es importante tener en cuenta que las empresas, al momento de tomar una decisión de compra, más allá, por supuesto, de la variable de costos o la variable económica, tienen que también tener en cuenta otras dimensiones que hacen a la cadena de suministros o de abastecimiento cuando toman decisiones, que son justamente los impactos sociales. Hoy más que nunca las organizaciones tienen que tener muy presente que las decisiones de compra que toman pueden también tener un impacto social negativo. Como sabemos todos, hoy en día las empresas son examinadas y también evaluadas en la sociedad, no solo por su desempeño directo, sino también por las prácticas de compras que llevan a cabo, pudiéndose generar, si estas compras no son responsables o sostenibles, poner en riesgo la reputación o generarse también una crisis reputacional como consecuencia de decisiones de compras que no han tenido en cuenta la dimensión social o el impacto que genera en sus proveedores. Desde Amfori lo que hemos hecho es justamente elaborar una guía para compras responsables. Por supuesto que esto no es la solución o el santo grial para las compras, sino justamente son una serie de principios que hemos definido para que las empresas puedan tomarlos y fundamentalmente poder revisar actualmente sus prácticas de compras en el marco del coronavirus y asegurarse que no están exponiendo a la organización algún tipo de riesgo como consecuencia de tomar una mala decisión de compra en estos tiempos de coronavirus. Fundamentalmente, y dado que tenemos poco tiempo, queremos abordar el qué hacer y concretamente qué no hacer. Después vamos a compartirles este documento para que ustedes lo puedan leer y abordar con mayor detenimiento, pero en esta instancia es simplemente qué sí y qué no. En primera instancia, en cuanto a qué no hacer, justamente no cancelar los pedidos que ya estén en producción. Justamente esto tiene una grave, o sea, una consecuencia negativa muy significativa para los proveedores, el hecho de que se cancelen pedidos para los cuales ya previamente se han abastecido de la correspondiente materia prima. En este contexto lo que se aconseja es justamente dialogar y hablar con los proveedores para poder abordar soluciones conjuntas y sobre todo, como también lo mencionaba Cristian, una gran flexibilidad respecto a las fechas de entrega y a los envíos, también teniendo en cuenta que los sistemas logísticos también han sido afectados. ¿Qué no hacer? Justamente no presionar indebidamente a los proveedores e importadores u otros actores de la cadena comercial, o sea, no negociando precios injustos. Y en esto también creo que es importante mencionar que debe ir en los dos sentidos. Bueno, al menos en Argentina ha sucedido de empresas que han subido de una manera desmedida el precio, por ejemplo, de las mascarillas o de los barbijos o del alcohol en gel a partir de la demanda, por supuesto siendo esto algo no ético. Entonces creo que es importante mencionar que es en ambos sentidos, o sea, no solo de la empresa para con el proveedor, sino del proveedor para con su cliente. También, o sea, tener en cuenta las implicaciones adicionales en los costos.
tener en cuenta también las órdenes de compras o los pedidos adicionales que pueden llegar a generar horas de trabajo excesivas, exponiendo a los trabajadores a mayores riesgos en cuanto a su integridad por un exceso de horas. En cuanto al qué hacer, en este momento es fundamental considerar y tener muy presente todas las ramificaciones y la extensión de la cadena de suministros al tomar decisiones de compra significativas, ya que una decisión de compra puede generar un efecto dominó indebido en la cadena de valor en términos de business to business, y es también importante tener una visualización de la cadena de suministro, sobre todo cuando en este momento puede que se hayan agregado algunos proveedores nuevos o eventualmente modificado algunos. Entonces es muy importante tener una clara visualización de cuál es el alcance de esta cadena para realmente tener un panorama certero en cuanto a los efectos indeseados que puede llegar a generar una decisión de compra. Otra de las prácticas que recomendamos, y bueno, y en esto Chile es un poco pionero con su ley de pago a 30 días o ley de pronto pago, que es justamente, que en Argentina, por ejemplo, eso no sucede, lamentablemente no tenemos un instrumento legal de esa naturaleza, es justamente en la medida que sea posible, y es entendible que las empresas también están atravesando crisis financieras, proceder a los pagos como de costumbre, teniendo en cuenta que el cortar o demorar la cadena de pago, sobre todo para los proveedores pequeños o pymes, pueden tener impactos muy significativas, sobre todo comprometiendo el pago de los salarios de los trabajadores. Otra de las prácticas que recomendamos es justamente hacer el esfuerzo por entender el contexto local. Esta pandemia está afectando de manera distinta según el contexto a las empresas, unas más, otras menos, dependiendo de su escala. Es importante establecer un diálogo con los proveedores para poder tener presente cuál es la situación local y poder en consecuencia tomar las mejores decisiones de compra. También recomendamos considerar los impactos negativos en los trabajadores, o sea, que las decisiones de compra, qué impactos posibles pueden tener sobre los trabajadores, porque se pueden desencadenar situaciones como despidos ilegales, el no pago de los salarios, o también condiciones de trabajo que expongan a los trabajadores. Otra de las dimensiones que habíamos mencionado anteriormente también a tener en cuenta son los impactos en la logística a nivel global y de todo tipo se ha visto afectadas y no se están desarrollando los procesos logísticos como se desarrollaban habitualmente. Entonces también se requiere de una flexibilidad para poder adaptarse y entender la logística actual. Y finalmente, nuestra última recomendación es considerar la posibilidad de apoyar a los socios comerciales de la cadena de suministro que estén luchando por su supervivencia. Poder apoyarlos, y es importante mencionar que el desarrollo de proveedores tiene que ser un elemento importante en una estrategia de sostenibilidad de una organización, y es decir, ambas organizaciones deben de tener un enfoque win-win y justamente apoyarse en las buenas y en las malas. Estas son nuestras recomendaciones en cuanto a que sí y a que no, pero bueno, creo que fundamentalmente nuestro mensaje es tener claro y muy presente el riesgo y el impacto social que pueden llegar a tener las malas decisiones de compra, y en consecuencia el riesgo al que se expone la organización al no ser cuidadosa o al no llevar a cabo prácticas de compras responsables. Bueno, también tenemos una serie de recomendaciones de herramientas y otras fuentes de información que también se las vamos a enviar para aquellos que deseen poder ampliar sobre este tema. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, después por cualquier pregunta estoy a disposición. Gracias.
Muchas gracias, Jimena. No les habíamos comentado, lo habíamos escrito sí por el chat, que las preguntas las vamos a canalizar a través de este sistema, así que cualquier consulta que ustedes tengan para alguno de los speakers con los que contamos, por favor las van dejando escritas en este chat. También que este webinar está siendo grabado, entonces vamos a después tener la posibilidad de compartirlo con todos quienes asistan, que hayan asistido a él, perdón. Bueno, es el turno de dejar con ustedes ahora a Bernardo Cruza, como ya nos comentó Marcela, él es el director de responsabilidad social corporativa del grupo El Corte Inglés, tiene vasta experiencia en la central de compras de la compañía, donde ha abordado los temas relacionados con derechos humanos, condiciones laborales y sostenibilidad en las cadenas globales. Ha presidido el comité de dirección de BSCI entre el año 2014 al 2017 y en la actualidad forma parte de su consejo directivo. Bueno, él ha sido representante de España en la OIT, forma parte de una serie de organizaciones que la verdad me demoraría 10 minutos si me pongo a leerlas a todas. Así que creo que lo mejor es dejarlo a todos ustedes con él y que escuchemos cómo se está viviendo la pandemia en España y específicamente en la experiencia del Corte Inglés. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Acción de Empresas y de Amfori a bueno, pues hacer una modesta aportación de mi experiencia en estas cuestiones en un momento en el que hay muy pocas certidumbres y muchas más preguntas que respuestas. La verdad es que es una situación la que estamos viviendo que no tiene precedentes, que este maldito virus está poniendo patas arriba pues todas las estructuras sanitarias, económicas y modos de vida de todas las personas en todo el mundo. Y por lo tanto, bueno, yo creo que es una, como digo, modesta aportación la que puedo hacer en un momento de tanta incertidumbre. Lo que sí puedo hacer es pasar de la teoría que ha estado explicando muy bien Jimena a lo que es la práctica del negocio de cada día, ¿no? Y cómo estamos viviendo en estos momentos esta situación tan preocupante. Por entrar ya en materia, voy a dar para aquellas empresas que no conozcan bien al Corte Inglés, pues el grupo de empresas tiene una facturación global en el ejercicio 2019 que acabó el 29 de febrero de este año 2020 de en torno a 15.600 millones de euros. Permitidme que no dé cifras exactas porque los datos del grupo todavía no se han publicado. Entonces, voy a decir cifras aproximadas, magnitudes, para que todo el mundo se haga una idea, pero la publicación de cifras se hará en la primera semana de junio y, por lo tanto, no puedo desvelar en este momento datos que aún son confidenciales, ¿vale? El grupo opera 88 grandes almacenes en España y Portugal, unos 200 supermercados, también en España y Portugal, y luego tiendas de moda con la enseña Esfera, pues en diversos países del mundo, ¿no? Y además, pues tiene filiales de viajes, con todo lo que eso conlleva en este momento, y de seguros. Para situar un poco cuál es la situación actualmente en España de la crisis sanitaria, os comentaré que España es uno de los países más impactados por la pandemia, que estos son cifras de ayer las que os voy a comentar, hasta ayer tenía 228.000 contagiados reconocidos, es decir, que efectivamente estaban registrados en el Sistema Nacional de Salud.
aproximadamente 140.000 recuperados y, por desgracia, una cifra de 27.104 fallecidos. Las buenas noticias es que hemos pasado el pico. En el pico de la epidemia en España, pues tuvimos días de en torno a 950 fallecidos por día. En los últimos 5 días, pues hemos tenido una media de unos 150 fallecidos, aunque el dato que se ha comunicado hoy es que ha habido un ligero repunte hasta 217 personas. Con lo cual, bueno, pues yo confío en que Chile jamás llegue a estas cifras y que por lo tanto sepan controlar a tiempo con todas las medidas necesarias frenar la pandemia, ¿no? Pero las cifras de la crisis sanitaria, siendo muy duras y reflejando la dureza del impacto de este virus, conlleva además una crisis económica que ya se está calificando como Gran Depresión. El estado de alarma en España se decretó el día 14 de marzo. A partir de ese momento se recomendó a toda la población, más que recomendación, el mandato fue que toda la población quedara recluida en sus casas y se cerraron todos los comercios, salvo los que suponían realmente negocios de primera necesidad, como farmacias y supermercados. De la facturación que he comentado en nuestro grupo, la alimentación supone aproximadamente un 12% de la actividad del grupo. En ese momento, el resto de la actividad se tuvo que cerrar. Tuvimos que cerrar todas nuestras tiendas y lo único que se permitió abrir más allá de los supermercados, soporte a lo que en ese momento apenas se utilizaba en la economía, que era el teletrabajo. Pero de la noche a la mañana, pues millones de personas tuvieron que pasar a teletrabajar desde sus hogares, de la misma manera que están haciendo pues todos ustedes. Yo desde luego aún me encuentro en mi casa y esta conferencia lo hago desde mi propia casa, ¿no? Entonces, se permitió la apertura de las áreas de electrónica para dar soporte a todas las necesidades que podía haber de pues, ordenadores, pantallas, tinta, impresoras, etcétera, etcétera. El resto de la actividad ha estado cerrada y lo que ha supuesto ha sido un cambio radical en los hábitos de consumo durante este periodo. Voy a dar pocos datos, pero creo que significativos. En el mes de abril, las ventas de coches en España han caído un 97%. Se han vendido en todo el mes los vehículos que normalmente se vendían en un día. La estimación de caída del PIB de este primer trimestre, del Producto Interior Bruto, es de un 19% anualizado en el conjunto del año. Es decir, si se siguiera en esta situación durante el resto del año, tendríamos una caída del Producto Interior Bruto superior al 20%. La previsión del gobierno es que la caída esté entre el 9 y el 10% en el conjunto del año, en la medida en que poco a poco se están empezando las distintas fases de lo que aquí llamamos desescalada, ¿no? O desconfinamiento, y que con un pasito muy lento se va retomando la actividad económica. Por lo tanto, yo creo que es necesario dar esta perspectiva económica, que es muy sombría, que además lo que está dando
como enseñanza es que la recuperación no va a ser en forma de V, sino más bien en forma de U. Es decir, que va a haber un periodo más o menos prolongado en que la perspectiva económica va a ser realmente de gran depresión. El gobierno habla de una V asimétrica, ¿no? Con una recuperación más o menos importante en el año 21, aunque sin llegar a los niveles anteriores a la pandemia hasta el año 22 o 23. Entonces, yo creo que es importante tener esta perspectiva económica en mente para lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Además, los datos son aún más duros cuando no hacía tanto tiempo que salíamos de una dura crisis económica como fue la que golpeó a buena parte de las economías occidentales, pero particularmente a España dentro de la Unión Europea en el periodo 2008, 2014, 2015, ¿no? Y por lo tanto viene a golpear en un momento en que se estaban empezando a notar, ¿no? los efectos de la recuperación económica. Como decía, esto tiene un impacto tremendo en la actividad del Grupo El Corte Inglés. Por supuesto, nuestras cifras de este año no van a ser las que verán ustedes que vamos a comunicar en breves semanas correspondientes al ejercicio 19. Y, como decía, la caída de ventas en este momento es de en torno a un 60%. Un 60% teniendo en cuenta que la superficie de venta que está cerrada es de aproximadamente un 80%. Y es que, digamos, hemos podido de alguna manera suplir el efecto de las tiendas cerradas con las ventas por Internet, que han conocido un crecimiento durante este periodo realmente exponencial, con toda una serie de servicios que existían desde antes, pero que se han potenciado muchísimo durante este periodo, como es lo que llamamos Click and Car, con recogida en el propio centro, Click and Collect, ¿no? También de recogida y de entregas dentro de las grandes ciudades en 24 horas, y en general de incremento de las ventas por Internet. Y esto hay que pensar que es una tendencia que viene para quedarse. Es decir, ahora mismo ya estamos en proceso de reconversión para cuando podamos abrir, estimamos que dentro de 2 semanas, los primeros centros. Primero, las tiendas físicas no van a ser iguales, porque para facilitar ese distanciamiento social, pues hay que ordenar las tiendas de distinta manera. Y luego, por otro lado, el miedo que existe entre la población hace que las personas, sobre todo personas mayores, personas de grupos de riesgo, etcétera, etcétera, no quieran arriesgarse a visitar las tiendas y, por lo tanto, que siga esa tendencia de pedidos online y de pedidos por Internet. Os voy a dar un dato muy claro. El Corte Inglés, como sabéis, es sobre todo su negocio, son grandes almacenes. El peso de la alimentación en el conjunto nacional de España, de lo que es el gran consumo en alimentación, representa tan solo un 4%, ¿no? Nuestra participación de mercado, ¿no? Nuestro market share en alimentación. Bueno, pues en este periodo de confinamiento, nuestras ventas de alimentación online suponen el 38% de las ventas de todo el país en cuanto a alimentación. Con lo cual, para que os hagáis una idea de la magnitud, ¿no? De pasar de un 4% en tiendas físicas, en supermercados, a un 38% en alimentación online, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mensaje que hay que reforzar.
Gracias a Internet estamos manteniendo un mínimo vital. A Internet, las ventas por Internet han llegado para quedarse. A partir de ahí, la empresa ha tenido que tomar muchas medidas, ¿no? Medidas que de alguna manera se ha facilitado también desde el gobierno, en la medida en que el confinamiento suponía la suspensión del empleo de muchísimas personas, ¿no? Aquí en España lo llamamos ERTE, que son las iniciales de Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Yo creo que ustedes allí en Chile lo llaman seguro de cesantía, ¿no? Que es una especie de, al final es un seguro de desempleo por el periodo en que se suspende la relación laboral con los trabajadores. Pero no, esto no implica la extinción del contrato laboral, sino que simplemente queda en suspenso mientras se dé la situación de alarma sanitaria, ¿no? Bueno, pues el Corte Inglés, que tiene una plantilla de más de 88.000 trabajadores, fundamentalmente en España, Portugal y en algunos países más, pero fundamentalmente repartidos entre España y Portugal, se ha visto obligado a hacer un expediente de cesantía o de regulación temporal de empleo que afecta a 26.000 empleados. Y de estos, pues el 90% del personal de nuestra agencia de viajes por un periodo de un año, porque yo creo que a nadie se le escapa ahora mismo que la actividad de viajes no es que haya caído, es que simplemente no existe. Entonces, bueno, la garantía del Estado en esta situación de seguro de cesantía es que el Estado se hace cargo del 70% del salario, pero en el caso de nuestra empresa, el Consejo de Administración tomó la decisión de garantizar y completar el importe hasta el 100% del salario. La otra cara es que para poder hacer frente a todas estas situaciones y de falta de liquidez por tener las tiendas cerradas, se ha negociado con un consorcio de 14 bancos un préstamo a un año por un importe superior a 1.300 millones de euros. Y esto para hacer frente a las responsabilidades y a los compromisos de la compañía. Pero esto da una idea de la magnitud del impacto que está teniendo esta crisis en un negocio como el nuestro. A partir de aquí me centro ya más en los aspectos de cadena de suministro, que al final es lo que supone el eje central, ¿no? del webinar de hoy. Yo creo que era necesario dar esta introducción de impacto en el negocio para entender a partir de ahí cómo se impacta en la cadena de suministro, ¿no? Lógicamente, si nuestras tiendas están cerradas, eso implica que no hay ingresos y por lo tanto, y no solamente en nuestro caso, sino en muchas otras cadenas, piénsese sobre todo en la cantidad de cientos y miles de tiendas de moda que están cerradas en todo el mundo, eso tiene un impacto directo en los proveedores, eso tiene un efecto dominó. Entonces, durante estos 2-3 últimos meses, nos hemos encontrado, en primer lugar, con el efecto en nuestra propia cadena del impacto de la pandemia, pero también el impacto de la pandemia en los distintos países del mundo. Por lo tanto, es una combinación de los dos efectos. No es solo el impacto directo que yo tengo con mi falta de actividad, sino también cómo se han ido cerrando determinados mercados por órdenes de sus propios gobiernos, por las medidas de confinamiento que se iban tomando en todos y cada uno de los países. Y hay que pensar que nosotros acá en España, como he explicado, pues hay este seguro de cesantía, ¿no? Esta figura que garantiza el desempleo a los trabajadores que quedan en suspensión temporal, pero que en muchos de los países donde nosotros nos suministramos no existen esos seguros de desempleo.
no existe esa seguridad social que, digamos, amortigua o sirve de colchón al impacto de una pandemia como esta. Y por lo tanto, en esas cadenas de suministro de países como la India o Bangladesh o Myanmar o Camboya, directamente los trabajadores pasan a riesgo de padecer hambre y de situaciones de hambre por sus bajos ingresos y porque en estos momentos no tienen un ingreso que sustituya a ese bajo ingreso. Y por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que abordar es que en 3 meses no podemos tirar por la borda todo el trabajo de años que hemos estado desarrollando de respeto a los derechos humanos y laborales de trabajadores de todas nuestras cadenas de suministro y que durante tantos años nos ha costado monitorizar y asegurarnos de que se cumplían derechos humanos, derechos laborales en todos ellos. Esto no es algo exclusivo de la reflexión de nuestra empresa. Desde Amfori, como muy bien ha explicado Jimena, y desde el Consejo de Administración de Amfori se han tomado decisiones en cuanto a este documento que explicaba cuáles son las mejores recomendaciones, las mejores prácticas en este periodo. También hay un documento que se firmó hace aproximadamente 10 días que viene avalado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la IOE, la Organización Internacional de Organizaciones Empresariales, e ITUC, que es el sindicato global, la representación global de los trabajadores, sobre cadenas internacionales, ¿no? y que va muy en la línea del documento de compra responsable que ha explicado Jimena. Para dar también algún dato más, antes he hablado del volumen de facturación. Nosotros tenemos ahora mismo un volumen de compra aproximado de 9.500 millones de euros, de los cuales en torno a 700 millones es compra directa que hacemos en terceros países. Nosotros llamamos terceros países a todos los que se encuentran fuera de la Unión Europea. Contamos con oficinas propias de sourcing en Shanghái, en Hong Kong, en China, en Ho Chi Minh City, en Vietnam, Dhaka, en Bangladesh, Delhi, en India. En Pakistán no es una oficina propia, pero tenemos un agente. Y tenemos oficinas propias también en Estambul, en Turquía, y en Tánger, en Marruecos. Tánger por proximidad a España, puesto que el ferry tarda apenas 1 hora en cruzar el estrecho de Gibraltar, ¿no? Con el inicio de la crisis, ya en enero fue cuando empezamos a ver las principales disrupciones, ¿no?, en la cadena. En primer lugar, impactó a China y el país cerró en pocos días, y lo primero que nos tocó fue sacar pedidos de China porque China dejaba de producir. Coincidió además con un periodo que es el Año Nuevo Chino, pero hay que pensar que en una actividad como la nuestra, China representa aproximadamente el 55% del total de nuestras importaciones directas en países terceros. Porque hay que reconocer que China es la gran fábrica del mundo, ¿no? Y por lo tanto no impactaba solo en moda, sino en todas las líneas de negocio del gran almacén prácticamente. Por lo tanto, con riesgos sobre los pedidos producidos en China e incertidumbre con respecto al periodo en que iba a durar el cierre de las fábricas en China, nos tocó buscar mercados alternativos para recolocar esas producciones. Y lógicamente, dada la premura de tiempo, el objetivo era buscar mercados de mayor cercanía a España, ¿no?, en países pues, como Turquía o Marruecos. Pero pocas semanas después,
vino el movimiento inverso, es decir, el efecto dominó empezó a impactar en no pocos países con cierres de actividad y con una situación en la que China iba recuperando poco a poco sus producciones en la medida en que iba controlando la pandemia y por lo tanto, de nuevo, intento de recolocación de pedidos y de producciones que se tenían que mover en la medida en que no quedaba garantizado el suministro en ningún país. Por lo tanto, ejercicio de muchísima renegociación con todos nuestros proveedores. Es decir, quizá el mayor impacto, el mayor trabajo que se ha producido en la central de compras desde el momento del confinamiento es toda la renegociación de pedidos con proveedores en todos nuestros países de sourcing. Y además con unas directrices muy claras, y es que todos los pedidos que estuvieran en producción o producidos se mantenían, es decir, mantenemos absolutamente el compromiso de todo lo que está producido o todo lo que está en proceso de producción y que a partir de ahí, cuando no hubiera procesos de producción iniciados, se negociaba particularmente con todos y cada uno de los proveedores la reprogramación de producciones. En aquellos casos en los que los proveedores ya habían adquirido la materia prima, nos hemos comprometido a seguir utilizando esa materia prima. Lo único es que en la medida de lo posible siempre se ha intentado reprogramar las producciones. Y solamente se han cancelado algunos pedidos en los casos en que no se había incurrido por parte de los proveedores en ningún tipo de compra, no estaban iniciadas las producciones y por lo tanto cabía ese ejercicio de reprogramación. También hay que tener en cuenta que en no pocos casos han sido los propios proveedores los que han venido a nosotros a decirnos que no podían producir y que ya desde su propio lado, por su parte, cancelaban nuestros pedidos porque cerraban las fábricas o porque dejaban de producir para otros grandes clientes a nivel internacional y nosotros, que tenemos producciones mucho más reducidas, pues por lo tanto nos veíamos arrastrados por esa situación en la medida en que nos decían abiertamente que no les compensaba mantener una producción pequeña solo para nosotros. Para que os hagáis una idea de cómo han afectado estas cancelaciones de pedidos, desde enero de 2020, los ajustes de cantidades que hemos realizado en los pedidos cursados han afectado a un 4% de las unidades, equivalentes a un 9% en valor. Y de estas cifras, el 63% corresponde a China, que por otro lado ha sido el país que más impactado ha estado por el cierre de la producción. Por lo tanto, yo creo que esto da idea del esfuerzo que se ha hecho de renegociación, porque, como podréis apreciar, son cifras pequeñas comparadas con el impacto en el negocio que os he estado comentando en la introducción, ¿no? En la primera parte de mi intervención, ¿no? Si comparamos que la caída de negocio ha sido de ventas, está en torno al 60% y nosotros estamos haciendo un ajuste de solo 4% en cantidades o de 9% en valor, pues da idea del trabajo de renegociación que ha habido con cada uno de nuestros proveedores. Por lo tanto, nuestro compromiso era mantener en la medida de lo posible las condiciones que se habían pactado inicialmente y además haciendo hincapié en todos nuestros proveedores en que debían respetar también
lo que dictaban las autoridades sanitarias en todas las medidas de prevención de riesgos, ¿vale? Yo, por dar una pincelada también, yo formo parte del Steering Committee de la COR de Bangladesh. Yo creo que todos ustedes conocen pues cómo Bangladesh es el segundo mayor país exportador de confección y de textiles del mundo, después de China, y cómo las producciones textiles en Bangladesh se vieron afectadas desde el año 2013 después del accidente del Rana Plaza, ¿no? Y cómo entonces se creó el Acuerdo de Bangladesh para garantizar la seguridad en las producciones del país. Bueno, pues con esta preocupación se ha incorporado también todos los aspectos relacionados con el coronavirus en las medidas de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo de las fábricas de Bangladesh. Y se ha incorporado también como caso para el canal de denuncias que la COR tiene implantado en caso de que las medidas, las fábricas, los proveedores no tomen las medidas adecuadas de seguridad con respecto a prevención del coronavirus en los centros de producción. Desde la parte, además, que las producciones afectan a nuestra responsabilidad social y a todo nuestro trabajo en la cadena de suministro, hemos tenido que readaptar también la actividad de auditorías. El Corte Inglés en los 3 últimos años ha realizado en torno a unas 3.000 auditorías por año. En el año 2017 hicimos 3.166, en el ejercicio 2018 3.346 y en el ejercicio 2019 que acaba de terminar 2.938. Y aquí ya empezamos a ver cómo también la actividad de auditoría nos ha impactado de alguna manera en las cifras de auditorías, porque en los meses de enero y febrero pues prácticamente quedó suspendida toda la actividad de auditorías en China. Y por dar un dato, nuestras auditorías en China suponen el 63% del total. Del número de auditorías que he comentado, el 75% son auditorías de Amfori BSCI, el 8% son auditorías propias con nuestros propios auditores y 17% son auditorías que aceptamos de otros sistemas, ¿no? Y de otras certificaciones. Bueno, pues siguiendo, como no podía ser de otra manera, la recomendación de Amfori, hemos ampliado por defecto el plazo de validez de todas nuestras auditorías durante un periodo de 3 meses, que nosotros, en realidad, la instrucción que hemos dado a todos nuestros equipos es que es de 3 más 3 meses, es decir, en la práctica, 6 meses de extensión de la validez, teniendo en cuenta en que la situación del efecto dominó que se está produciendo en los distintos países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tenerlo en cuenta también, de cómo hemos tenido que reorganizar todo nuestro trabajo desde la parte de responsabilidad social que afecta a las cadenas de suministro para salvaguardar la seguridad en las fábricas. Sí quiero dar algún dato más, como por ejemplo la importancia de la transparencia en este proceso. Explicar a nuestros interlocutores sociales las medidas que tomamos, yo creo que es de suma importancia. Lo hemos hecho con la relación que tenemos con sindicatos a nivel internacional, pero también a nivel nacional, con UGT y comisiones obreras, en un trabajo que se hace en toda la cadena de suministro. El Corte Inglés publica en su web nuestro listado de proveedores, ¿vale? No llegamos al último detalle de todas las fábricas por una cuestión de protección de datos que aún tenemos que resolver con nuestra asesoría jurídica,
pero ya hemos publicado lo que representa aproximadamente el 70% de nuestras fábricas de producción de marcas propias en todo el mundo, que son las que corresponden a los proveedores directos, es decir, las únicas que por ahora no podemos todavía publicar son las que subcontratan nuestros proveedores, ¿no? Y además, en este periodo hemos firmado también un compromiso con UNI Global Union, que es el Sindicato Mundial de Comercio, para establecer un intercambio de mejores prácticas frente al COVID-19, tanto para trabajadores como para clientes, para garantizar en todo caso la seguridad y la salud tanto de trabajadores como de clientes, ¿no? Y bueno, en la perspectiva de que esperamos que de aquí al 1 de junio, pues poco a poco podamos ir abriendo buena parte de nuestros centros comerciales, aunque sabemos que alguno se incorporará más tarde, posiblemente hasta mediados de junio no pueden hacerlo, pues hemos empezado a hacer ya test rápidos a nuestros empleados, empezando por todos aquellos que han pasado a la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto hacer el análisis de anticuerpos para asegurarnos de que no se producen nuevos contagios y que además bueno, pues pueden quedar inmunizados, ¿no? Y por lo tanto también como medida para proteger al entorno laboral de clientes y familiar también de los trabajadores. Con esto voy a enlazar muy brevemente, porque quiero dejar tiempo para preguntas, a cómo ha sido el impacto en la acción social, ¿no? Y también en los temas medioambientales, ¿no? Porque claramente se ha producido en 2 meses un giro radical en las prioridades de nuestras orientaciones en el ámbito de la responsabilidad social, ¿no? El año 2019 pues, fue un año muy centrado en la sostenibilidad, en el cambio climático. Tuvimos un efecto rebote que no quiero dejar de agradecer a nuestros colegas chilenos que nos traspasaron la COP25 a Madrid y que tuvimos el honor de acoger aquí al gobierno de Chile, que vino con una amplia representación a la COP25, que por las circunstancias que conocéis muy bien, pues se trasladó a Madrid y que, por lo tanto, sirvió para una gran concienciación y sensibilización de toda la población del país y también más allá de nuestras fronteras sobre el impacto del cambio climático. Pero hemos visto que en cuestión de un mes las prioridades se han reorientado hacia todo lo social, por el impacto, el tremendo impacto social que está teniendo la crisis sanitaria con el efecto en el impacto económico, ¿no? En un primer momento las peticiones, y nos llovían las peticiones de todo tipo, pidiendo sobre todo material sanitario, pues hemos hecho donaciones de camas, de ropa de cama, porque había que ampliar la capacidad de los hospitales. Incluso el Corte Inglés, que tiene esta cadena de agencias de viajes, hemos puesto a disposición del gobierno hoteles que se encontraban en las proximidades de los hospitales para que los propios hoteles se constituyeran en hospitales de campaña, ¿no? Y por lo tanto hemos suministrado pues, todo lo que hemos podido para, en colaboración con organizaciones como Cruz Roja o como Médicos Sin Fronteras, poder dotar en tiempo récord a esos hoteles con el material que necesitaban. Pero inmediatamente después de cubrir el pico de asistencia sanitaria, ha venido el pico social. Es decir, de todas aquellas familias cuyos miembros se han quedado en situación de desamparo, que se han quedado en el paro, pues que en la situación de confinamiento han tenido que parar toda su actividad, trabajadores autónomos, pequeñas empresas que de repente y de la noche a la mañana se ven sin medios de subsistencia.
Entonces ahí, pues gracias también a la Fundación Ramón Areces, que es la fundación del Corte Inglés y a la vez es su mayor accionista, pues hemos puesto en marcha pues, servicios de atención a grupos vulnerables, pues a través de organizaciones como las que he mencionado, Cruz Roja, Cáritas, UNICEF, el Banco de Alimentos, con el fin de dar la mayor atención posible a todas esas personas vulnerables. También como medida, digamos, de gesto hacia esos héroes que suponen el personal sanitario que atiende en los hospitales, hemos facilitado y hemos previsto un servicio prioritario en los supermercados a todo el personal sanitario, sobre todo en la atención online y con entrega gratuita de los pedidos online en los domicilios del personal sanitario, ¿no? Y hemos establecido también prioridades para personas mayores, ¿no? que es mayor grupo de riesgo y el más vulnerable con esta crisis sanitaria. Y luego, pues en los supermercados que tenemos abierto, pues ahí se han extremado las medidas, pues con mamparas de seguridad para separar a los empleados de caja, entregando mascarillas a quien venía sin mascarillas, ofreciendo gel hidroalcohólico, ofreciendo guantes, es decir, todas las medidas de protección necesarias para garantizar esa salud y seguridad. Todas estas acciones, bueno, yo creo que han tenido su rédito en forma de reputación. Por supuesto, seguimos los estudios, nuestro departamento de comunicación sigue los estudios que se publican pues, semanalmente con respecto a la responsabilidad social de las empresas y la reputación. Y en este periodo hay que señalar que hemos tenido la suerte de que nuestros clientes y los consumidores nos consideren estar en el top 3 de reputación de las compañías más comprometidas con la sociedad en este momento, ¿no? Y el último ejemplo fue el diario La Vanguardia de Barcelona, que el pasado domingo pues, publicaba que el Corte Inglés es líder en responsabilidad social corporativa durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Un poco, bueno, para dar idea de la importancia, ¿no? de la proximidad con la sociedad en este momento. Como decía, y por ir acabando con la parte de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad ambiental, más en este caso, esto nos ha hecho en este primer momento reorientar nuestras prioridades, lo que no quiere decir que abandonemos en absoluto ninguno de los programas que teníamos en marcha, ¿no? El año pasado, en el ejercicio 19, pusimos en marcha lo que llamamos nuestro movimiento por la sostenibilidad, ¿no? Y pueden encontrar información en la web del Corte Inglés /sostenibilidad, donde, bueno, pues hicimos una apuesta importante por el desarrollo de productos más sostenibles, pues como empresa de retail, que es el ámbito en el que nos movemos, y por lo tanto en trabajar conjuntamente con toda nuestra cadena de suministro, con todos nuestros proveedores, el que utilizaran materias primas más sostenibles, empezando por el algodón, pero también la madera y todo tipo de materias primas, fomentando cada vez más y trabajando conjuntamente con nuestros proveedores en la economía circular, es decir, en que reducir el desperdicio y que todo eso vuelva a entrar en las cadenas de producción como materia prima para nuevas producciones. Hemos puesto en marcha en nuestros centros un proceso de certificación gradual de todos nuestros centros comerciales en lo que llamamos un programa que llamamos Residuo Cero, que es economía circular, y es que por encima del 90% de todos los residuos que genera nuestra actividad tiene que ser valorizado y pasar de nuevo a cadenas de producción. Y ahora mismo se hace gradualmente por regiones geográficas y hemos certificado ya
Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, ¿no? Y que es un proceso que vamos a seguir con todos nuestros centros. Y por lo tanto, este año en el que ya adelanto que hemos tenido, como podéis suponer, un fuerte recorte presupuestario, dadas las circunstancias, es un año para consolidar lo puesto en marcha en el año 2019, además con 4 compromisos muy claros que vinculamos a un préstamo sostenible que negoció la compañía con un consorcio de bancos justo en el periodo de enero-febrero, y que tiene 4 indicadores sostenibles, ¿no? 4 indicadores de sostenibilidad. Uno es la reducción de plástico en un 30% en todas nuestras operaciones, cosa que ahora, y ya os adelanto, es el indicador más difícil de alcanzar en este momento, puesto que como medida de protección, como barrera de seguridad, estamos viendo cómo se vuelve a utilizar el plástico como medida de protección. Por otro lado, la implantación de residuo cero, del programa de residuo cero en todos nuestros centros comerciales, el aumento de las referencias de sostenibilidad de productos sostenibles en un 5% anual, y luego en la parte social alcanzar un 2,1% de contratación directa de personas con discapacidad. Esos son los indicadores que hemos vinculado a este préstamo sostenible, y que por supuesto vamos a seguir adelante en este ejercicio, ya digo, haciendo un esfuerzo de consolidación. Creo que por último, ya por terminar, creo que es importante hablar de lo que puede ser la reconstrucción, ¿no? Reconstrucción es el término que estamos hablando acá en España sobre el día después de la pandemia, ¿no? Y cómo recuperar el pulso económico sin perder de vista los compromisos de sostenibilidad, ¿no? Y avanzar hacia ese horizonte de descarbonización de la economía que prevé la Unión Europea en el año 2050, ¿no? Lo que se viene a conocer como Pacto Verde Europeo, ¿no? o el European Green Deal. Que se está hablando ya que suponga una especie de plan Marshall para la reconstrucción de la economía europea tras la pandemia, y que de entrada pues, pues cuenta con unas previsiones de ayudas del Banco Central Europeo de hasta 500.000 millones de euros. Una cifra que asusta, pero que quizá se quede insuficiente, ¿vale? Bueno, yo creo que es momento de dar paso a preguntas antes de agotar el tiempo. Sí quiero señalar que para más información en la web del Corte Inglés está el informe no financiero del año 18, dentro de lo que es la información corporativa, está accesible esta información, y que a principios del mes de julio, en 2 meses, se publicará el informe no financiero del ejercicio 2019 que acabamos de cerrar, y que confiamos en que en los próximos 10 días cuente con la aprobación de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa del Consejo de Administración y del propio Consejo de Administración de la compañía. Y bueno, yo creo que es momento de abrir turno, ¿no? Si os parece. Claro que sí, Bernardo. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad de compartir todo lo que nos has contado, tanto de la situación en España como de los impactos que ha tenido el Corte Inglés, la tremenda empresa, con la cantidad de empleos que tiene contratado, y justamente todo el relacionamiento con los proveedores en distintas partes del mundo, especialmente con foco en Asia. Bueno, damos la palabra o a través del chat, quien quiera hacer alguna pregunta. Estamos, sí, debo comentar que estamos justo en el tiempo que habíamos establecido de término del chat, por ende
No sé si habrá alguien que quiera hacer una pregunta. En caso de que no sea así, estaríamos terminando. Dejaría con ustedes también para unas pequeñas palabras de cierre a nuestra gerenta Marcela Bravo. Aquí hay una pregunta que están haciendo Gaspar Toro de Concha y Toro. Dice, ¿cómo está operando BSSI con las auditorías en terreno? ¿Se están haciendo? ¿Se suspendieron? ¿Se hacen documentales? ¿Qué se tiene planificado al respecto? No sé si Bernardo y Jimena pueden responder. Bueno, está claro que hay que seguir las pautas de confinamiento que hay en cada uno de los países y por lo tanto, allá donde hay órdenes de confinamiento, no pueden realizarse las auditorías. Lo que sí se está aprovechando en buena medida es para hacer aquella actualización documental de aquellas auditorías que estaban pendientes de no conformidades menores que se podían solucionar con aspectos documentales, ¿no? Y recogiendo información de manera telemática. Pero por lo demás, y como explicaba un poco en mi presentación, pues se han tenido que suspender en buena parte de los mercados y por eso la decisión que tomó Amfori de ampliar 3 meses la validez de las auditorías existentes y que en nuestro caso, ya previendo que esto 3 meses van a ser insuficientes, ya estamos considerando como 3 más 3, ¿no? 6 meses. Muchas gracias, Bernardo. Acá también Benito Ortiz, que es gerente de abastecimiento de Cementos Polpaico, nos pregunta, ¿qué recomendación nos puedes dar, Bernardo, para prever problemas que ustedes no tuvieron en consideración en esta crisis, específicamente en relación a la cadena de suministro? Un aprendizaje o un par de aprendizajes al respecto. Bueno, a ver, yo creo que como todo gerente de compras, uno nunca pone todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Yo creo que siempre existe esa precaución de tener un plan B y medidas alternativas para, en caso de que surjan situaciones como esta, ¿no? Yo creo que, bueno, en nuestro caso hemos explicado cómo hemos tenido que ir moviendo producciones de un país a otro en la medida en que se iban cerrando mercados. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Esto ya sé que es muy complicado llevarlo luego a la práctica, porque siempre uno va buscando la máxima eficiencia también en la relación con los proveedores, contar con masa crítica y por lo tanto ser lo más eficiente con ellos. Y muchas veces el conseguir unas buenas condiciones de negociación, pues conlleva eso, consolidar producciones, que por otra parte es un proceso que también hemos llevado en los últimos meses, ¿no? Si descendíamos también en el número de auditorías, será porque descendíamos en nuestro número de proveedores globalmente, hemos reducido y hemos consolidado en menos proveedores también. Y por lo tanto, en la medida en que uno consolida, aumenta el riesgo en caso de situaciones como esta, ¿no? Pero bueno, al final es renegociar, no existen fórmulas mágicas. Acá muchas gracias, Bernardo, otra consulta también para ti. Nos pregunta Arturo Carvajal sobre los servicios de transporte internacional y los puertos y el impacto que han tenido en el abastecimiento. Bueno, del detalle de la cadena logística, digamos, como no es tan directa competencia mía, pues no tengo detalle. Lo que sí sé es que se ha podido desarrollar con bastante normalidad, es decir, el problema no estaba en la logística, estaba en las producciones, ¿vale? Y que por lo tanto las interrupciones en las cadenas estaban más por la falta de capacidad de producción, porque cerraban las fábricas, y no tanto por la capacidad de las navieras. Lo que sí
un efecto directo de la pandemia ha sido el incremento del tráfico aéreo, o sea, de las importaciones vía aérea de material sanitario, por la urgencia de la situación, y que por lo tanto ha habido que tirar de cargo aéreo para abastecer lo antes posible al mercado de todo ese material sanitario que se necesitaba. Muchas gracias, Bernardo. Yo creo que estamos, a ver, ahí voy a dejar la última pregunta de Miguel Garrido, también gerente de abastecimiento de Acciona, otra compañía española, pero Miguel opera acá en Chile. Dice, ¿se han implementado protocolos adicionales a la hora de recibir la mercancía? A ver, esta es la parte que se está trabajando ahora mismo en los servicios internos de prevención de riesgos laborales, ¿no? Se está hablando de una cuarentena de producto, o sea, es decir, aislarlo en almacén durante pues, un periodo de 15 días, 14 días es el plazo que se está estableciendo habitualmente para evitar riesgos. Hay que saber que el riesgo a través de la mercancía es poco, y además la mercancía que viene por barco, que ya pasa, tarda un mes desde que sale de China o de Oriente hasta España, pues lógicamente durante ese trayecto pierde cualquier carga viral que pudiera tener, ¿no? Por lo menos eso es lo que ahora mismo se está valorando. Pero, no obstante, como decía, hemos creado este grupo, además con apoyo de la parte social, ¿no? de los sindicatos internacionales, para intercambiar cuáles son las mejores prácticas e identificar lo antes posible los riesgos eventuales en cualquier punto también de nuestra actividad. Muchas gracias. Bueno, ahora sí que voy a hacer el corte, la última pregunta nuevamente para Bernardo. Dice, de parte de Juan José Guzmán, en el zoom que has hecho de los impactos del COVID en los derechos humanos en las cadenas de suministro, ¿qué importancia das al papel que pueda ejercer la OIT para propiciar grandes alianzas internacionales? A ver, en este momento las alianzas internacionales son clave. El recurso a fondos del Fondo Monetario Internacional, a financiación internacional, es fundamental para que sobrevivan también las cadenas de suministro internacionales. Y por lo tanto, el papel que desempeña la OIT ahí es fundamental en la medida en que aglutina, y hemos visto el ejemplo en la declaración que se ha formado, tanto a gobiernos como empresarios y representantes de los trabajadores. Por lo tanto, tiene un papel fundamental en que se mantengan, por un lado, la financiación necesaria para mantener la actividad en esas cadenas y también esos colchones, ¿no? Esas redes de protección social que son tan necesarias en todos estos países que tienen, digamos, carencias notables de seguridad social y de redes de protección, para que no se produzca una situación que puede llevar realmente a revueltas o situaciones realmente complicadas en muchos de esos países. Por lo tanto, yo creo que ya se están dando pasos en esa dirección y es fundamental que en las próximas semanas se sigan dando. Gracias, Bernardo. Marcela, me gustaría, si es posible, que nos dieses tú las palabras de despedida para este webinar. Bueno, solo agradecer a Cristiana, Jimena y Bernardo por este webinar y gracias, Bernardo, también por darnos una amplia visión de la sostenibilidad, donde vemos que el impacto, si bien es cierto hoy día es fundamental, de poner el foco en lo social, tampoco nos podemos olvidar del medio ambiente y obviamente del tremendo impacto económico que vamos a tener. Entonces, esta visión global e integral es fundamental a la hora de tomar decisiones.
también agradecerte lo que mencionas, que por otro lado, si bien es cierto, estamos viendo momentos muy difíciles, también es la oportunidad para mostrar el gran impacto positivo que las empresas generan en la sociedad, y por lo tanto ir viendo cómo las empresas, en la medida que van haciendo acciones que se conectan con todos sus públicos de interés, van teniendo un reconocimiento en su reputación de parte de la sociedad en general. Así es que, bueno, nada más que agradecer, y a todos los participantes que han seguido muy activamente y este webinar, y también nos da la opción, y ya la tenemos, de seguir haciendo en adelante mucho más de estos encuentros. Así que un gusto y muy buenos días y buenas tardes por allá en Europa a todos. Muchas gracias.